La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Sí, estamos en contacto a esta hora de la mañana con nuestro primer entrevistado. Se trata del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, don Jaime Mamani. Ayer él habló en los medios de comunicación estatales, en los que, como el día anterior, el ministro Eduardo del Castillo rechazó este memorando antidroga de Estados Unidos que descalificó la lucha antidroga en Bolivia. Vamos a hablar de este tema con el viceministro. Buen día, viceministro. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Viceministro, buen día. ¿Cómo está? Antonio le saluda. A ver, lo primero, lo que decía Rubén. ¿Qué impresión tiene, viceministro, de este informe que ha sacado el gobierno de Estados Unidos? Primero, señalar el memorándum emitido de los Estados Unidos es un memorándum unilateral, sesgado y político, sin ningún sustento técnico, con una intencionalidad claramente política. Señalar también que es la 16ª vez que de manera consecutiva desertifica a nuestro país desde la expulsión de la DEA y USAID de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, como gobierno nacional, rechazamos categóricamente el memorándum presentado por el gobierno de los Estados Unidos. Viceministro, ¿qué dice este informe y cómo puntualmente el gobierno de Bolivia lo rechaza? Bueno, Estados Unidos no puede atribuirse de manera unilateral a certificar o desertificar a los países. Peor todavía, que su guerra contra las drogas impuesto a nivel mundial ha fracasado, y en su propio país, lo cual está demostrado técnicamente. Ante esa situación, los países latinoamericanos y del Caribe estamos trabajando en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, y todos los estados estamos en la obligación de hacer todos los esfuerzos en el marco de la responsabilidad común y compartida. Ante el inminente fracaso, por ejemplo, en nuestro país, de manera soberana hemos tomado una decisión, la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y control de expansión de cultivos de hoja de coca. Y esta nacionalización nos ha permitido tener resultados altamente positivos, los cuales certifican organismos internacionales como la ONUDC, la Unión Europea y nuestros países vecinos el esfuerzo que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y control de expansión de cultivos de hoja de coca. Si nos enfocamos en materia de control de expansión de cultivos de hoja de coca, somos el único país que tenemos una reducción neta. Bolivia, antes de la nacionalización, representaba el 20% de cultivos de hoja de coca. Ahora, con la política soberana implementada en nuestro país, solo representa el 8%. Si vemos los informes y los monitoreos de otros países a nivel de la región, Colombia, por ejemplo, ha alcanzado una superficie de 230.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Nuestro vecino país ha alcanzado aproximadamente como 100.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Mientras en nuestro país, bajo la política implementada, Bolivia solo tiene 29.200 hectáreas de cultivos de hoja de coca, lo cual demuestra que nuestra política es exitoso en nuestro país. Viceministro, ¿y ahora qué resultados tenemos con relación a la interdicción, a la lucha que se hace contra ya el narcotráfico en sí mismo? Cuando se trabaja de manera técnica y científicamente sin politizar el tema narcotráfico, es posible tanto reducir la oferta y la demanda. Para nuestro gobierno, la lucha contra el narcotráfico es una prioridad de Estado, y desde Bolivia se apuesta
a trabajar de manera conjunta y con todos los estados, intercambiando información en tiempo real y dejando en pasado la política fallida que solo se enfocaba en el secuestro de sustancias controladas, aprehensión de personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico. Ahora se trabaja bajo el nuevo enfoque, que es la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas de narcotráfico. El tema de las drogas es un tema transnacional, y lo cual nos obliga a intercambiar información, conformar equipos conjuntos de investigación para realmente desarticular estas organizaciones criminales y para que no vuelvan a financiar al narcotráfico. Desde que hemos asumido como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora, el 9 de noviembre del 2020 al 14 de septiembre de esta gestión, se ha realizado en nuestro país 28.115 operativos, lo cual ha permitido secuestrar entre pasta base y clorhidrato de cocaína un total de 58,06 toneladas de cocaína. Así también se ha secuestrado 769,51 toneladas de marihuana. Se ha aprehendido a personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico, 9.159 personas. Se ha realizado la destrucción de fábricas de pasta a base de cocaína, un total de 2.122. Se han realizado los actos de incineración, destrucción de 193 laboratorios de cristalización de cocaína. Se ha secuestrado 157 aeronaves, entre aeronaves ala fija y ala rotatorio. Se ha realizado la intervención y la destrucción de 170 pistas clandestinas que eran utilizadas por aeronaves irregulares en nuestro territorio nacional. Vamos a cambiar de tema, Rubén. El jueves y viernes fue, ¿no? De la semana pasada. El viernes. Viernes, pero más concretamente se ha desarrollado en la ciudad de La Paz lo que se llamó la Cumbre por el Agua. Así es. Vamos a saber cuáles son las conclusiones a las que se han llegado, qué tareas se han fijado seguramente en el corto, mediano plazo. Para eso hemos invitado a la entrevista con el secretario de Medio Ambiente, Eduardo Galindo. Eduardo Galindo, sí, ya no está. Entonces, Jorge, estamos con Eduardo. Entonces, ¿a quién le vamos a dar ya la más cordial bienvenida? Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi, les saludamos. Bueno, quería decirles que la Cumbre por el Agua 2023 ha sido una cumbre realmente exitosa. Hemos logrado un documento conclusivo de alrededor de 40 recomendaciones que vienen desde la sociedad civil y también actividades de prevención desde el gobierno municipal de La Paz, bueno, y no solo de La Paz, pues, porque al final ha sido metropolitano, ¿no? Digamos, desde los gobiernos municipales, después acciones preventivas en general para evitar la escasez del agua, y una de las 3 mesas ha tocado lo que sería una posible emergencia. En este sentido, es que realmente hemos podido encontrar actividades que son de corto plazo, por ejemplo, hablar de cosecha de agua, normar la cosecha de agua en las universidades, en los colegios, en algunas casas, en edificios. No es tan difícil. Es solamente llevar el agua de la lluvia hacia los reservorios. Por otro lado, también hablar de aguas grises. Aguas grises son las aguas de las que nos lavamos las manos, nos duchamos, el agua de la lavadora. Todas esas aguas pasan por un pequeño tratamiento y se puede utilizar en inodoros y otros. En Cochabamba hay ya muy buenas experiencias con algunos edificios que ya han utilizado, se llama edificios ecosustentables. Uh-huh. Entonces va bien todo ello y se lo puede hacer muy rápidamente. Trabajar con empresas privadas que utilizan ingentes cantidades de agua, asegurarnos de que podamos trabajar juntos en una alianza pública-privada y que ellos puedan pues devolver también lo que le quitan a su ciudad y a su ecosistema, ¿no? Creo que eso es muy importante y tampoco debería ser un problema.
desde el municipio trabajar en normativa para edificios ecosostenibles con certificaciones internacionales en lo posible, porque eso es lo que falló en Cochabamba, la certificación. Entonces se empezaron a hacer de todo, digamos, sistemas que no, en muchos casos no funcionaron, pero se beneficiaron con exenciones tributarias o 2 pisos extras, digamos, ¿no? Entonces falló porque no hubo seriedad al momento de aplicar la certificación ambiental. Por otro lado, seguir impulsando seriamente todo lo que es la certificación ambiental en lavaderos, la prohibición de utilizar agua potable para lavar autos, que se ve que es tan común. Vemos cómo la gente lava autos en las calles con manguera, cuando bien se podría utilizar otros sistemas. Y así, uno de los temas que son estructurales, que es estructural y que salió en varias mesas, porque esto no es un tema de la alcaldía, sino es de la cumbre, es que se termine de una vez la intervención a EPSAS, ¿no? Ya no puede ser que haya una intervención a EPSAS que dure más de 10 años. Si queremos ser serios y queremos realmente lograr resultados, tenemos que asegurar de que EPSAS sea una empresa metropolitana y que los alcaldes de todo el eje metropolitano sean los que son parte del directorio de EPSAS. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua puede mantener la presidencia, no hay ningún problema, pero creo que es importante que EPSAS llegue a las manos de los alcaldes, que son los que están sufriendo ahorita las necesidades. El representante del Alto en la cumbre nos decía que alrededor de 40% de las personas en el Alto no tienen agua potable, imagínense. Entonces realmente creemos importante que esta empresa puede volver a manos de los alcaldes, a manos ediles, que son los que sienten realmente la presión y las necesidades de la gente. Bueno, estamos ya en contacto con la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Con ella vamos a hablar sobre esto que alguna vez nos habíamos planteado acá, Rubén, las elecciones primarias. ¿En qué consistirán estas elecciones primarias? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuándo se desarrollan estas elecciones primarias? Todo eso nos va a explicar entonces la vocal Dina Chuquimia, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Vocal, ¿cómo está? Buen día. Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Buen día, vocal. Lo que nos preguntábamos con Rubén, si nos puede explicar usted en detalle qué es una elección primaria. Sí, por ahí hacer una breve rememoración de dónde nacen las elecciones primarias en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que por lo menos hasta el año 2014 nos regía otra ley de partidos políticos y organizaciones políticas. A partir del año 2017-18 nace la ley 1096, que a partir de entonces instaura precisamente estas elecciones primarias en las organizaciones políticas. ¿Qué implica las elecciones primarias? Ya hemos tenido de pronto una primera experiencia allá en 2019, cuando los partidos políticos de alcance nacional tenían, o más bien llevaron adelante sus elecciones primarias por primera vez en nuestro país, donde se presentaron candidatos. Pues sí, hay que reconocer que en esas elecciones primarias de 2019 se presentaron candidatos únicos de pronto, que se presentaron ante sus militantes para ser elegidos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En todas las organizaciones políticas, por lo menos la historia lo dice, en aquel 2019 solamente presentaron un candidato, no se presentaron más de uno. Entonces fue seguramente muy fácil de hacer ratificar esa elección, ¿no?, de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, aunque lo óptimo era ver, no sé si en aquel momento, tal vez en a futuro, que también puedan dar opción a otros candidatos del mismo partido político, porque ese es el espíritu de la ley, ¿no? Las elecciones primarias dicen vayan a elegir a sus candidatos
para mandarlos como candidatos a las elecciones nacionales, como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Entonces, esta ley de pronto da un nuevo parámetro para la elección de candidaturas rumbo a lo que van a ser las elecciones nacionales y posteriormente la elección de autoridades tanto particularmente del Ejecutivo. Entonces, estas experiencias, nosotros por lo que hemos visto en otros países, en Argentina, por ejemplo, hace poco ha habido elecciones primarias, los militantes de los partidos políticos han asistido, pero también ha asistido la ciudadanía. En el caso boliviano, la norma indica que quienes van a elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que representen a un partido político tienen que ser los militantes. Entonces, en este momento en Bolivia, quienes van a elegir a sus candidatos en elecciones primarias van a ser las y los militantes de esas organizaciones políticas que están legalmente registradas ante el Tribunal Supremo Electoral. O sea, en esas elecciones primarias solo participan los militantes. En las elecciones primarias en Bolivia, de acuerdo a la ley, solamente participan las y los militantes. Y precisamente ese es el espíritu que tiene esta ley. Y nosotros, por supuesto, acatamos la ley, a raíz de lo cual hemos ido solicitando que las organizaciones políticas vayan haciendo los ajustes pertinentes a sus estatutos, por un lado, pero también a la elección de sus dirigencias. En este preciso momento existe una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral que ha marcado una fecha particular para el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, donde todas las organizaciones políticas deben presentar la lista de sus dirigencias. Y de pronto las organizaciones políticas o los dirigentes políticos se preguntan, ¿pero por qué nos están exigiendo? Dicen, ¿no? ¿Por qué nos exigen tanto? Porque se pretende llegar a las elecciones 2025 con los partidos políticos que tengan toda la documentación de sus partidos políticos en orden, como es el hecho, por ejemplo, del padrón de militantes, que deben tener de manera actualizada y de manera anual. Se les da un tiempo para que actualicen sus militancias, tienen que tener a sus dirigencias. Hay que recordar que inclusive hay algunos partidos políticos de alcance nacional índico que tienen dirigentes de hace 8 o 10 años, los mismos que prácticamente ya tienen que ser cambiados, ¿no? De acuerdo a su nuevo estatuto. Y los nuevos estatutos de las organizaciones políticas son bastante nuevos, Rubén, Daniel, son bastante nuevos en el entendido de que una ley transitoria allá en diciembre de 2019 preveía que todas las organizaciones políticas adecúen sus estatutos antiguos a la nueva normativa que es la ley 1096 y les dieron plazo. Vamos a hablar con Javier Durán, él es ingeniero, expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Regional Santa Cruz y ahora tiene una posición respecto de este problema, de este conflicto en Santa Cruz. Ingeniero Durán, buen día, le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi desde La Paz. ¿Cómo está? Buen día. Ingeniero, si nos cuenta, por favor, desde cuándo usted conoce este proyecto, esta carretera. Entendemos que es una vía tradicional ya a la que se le pretende construir una capa asfáltica nada más. Buen día. Mire, en realidad esta carretera de tierra lleva más de 200 años en operación, en tránsito, en como se guste llamar. Y lo único que se pretende, o que ha pretendido ya en esta etapa, luego de cerca de 20 años, 15 años, 20 años, de todo un proceso para conseguir el crédito, pues es ponerle una capa ya sea asfáltica o ya sea de hormigón, de manera tal de tener la transitabilidad en los 365 días del año, pero más allá de eso no pasa absolutamente nada. Entonces eso de esgrimir que es una zona de recarga de acuíferos y que se va a dañar con eso es un absurdo, porque les reitero, esa carretera tiene más de 200 años, es de tierra, se transita casi todo el año, en época de lluvias ya cuando está muy, digámoslo así, deterioradas las huellas o algún pozo por ahí que se abre, se presenta,
Entonces, en esas circunstancias se paraliza un tiempo hasta que mejoran las condiciones, raspan la carretera, pero en sí funciona normalmente. O sea que ponerle una carpeta asfáltica o de concreto no tiene ninguna trascendencia sobre los acuíferos, que de paso se ha dicho no hay tales acuíferos, pero asumamos que lo sean, entonces no pasa absolutamente nada. Ahora, su criterio obviamente debe generar urticaria en la gobernación. ¿Qué está haciendo un ingeniero cruceño cuestionando nuestros acuíferos, haciendo cosas a favor del gobierno? Le dirán, ¿ha recibido alguna respuesta, alguna reacción en ese sentido, ingeniero? Mire, yo no soy a favor ni en contra de ninguno, ni del gobierno, ni de los partidos políticos, porque hace muchísimo tiempo me olvidé de los conceptos que puede implicar la política. En todo caso, si vale el término, me cuesta mucho ser mentiroso. Entonces, en ese aspecto, lógicamente que es un proyecto, es un anhelo de esos pueblos asentados durante muchos años, no me anima ningún interés, pero esta controversia nace cuando la Sociedad de Ingenieros llamó a los expresidentes para redactar las conclusiones que habían tenido sobre este tema de la carretera. Le estoy hablando en octubre del año pasado. Se hizo esa redacción y cuando ya se la iba a entregar, apareció por obra y arte de magia una redacción hecha por terceros que nadie sabe quiénes son, y lógicamente la publicitó posteriormente el presidente de la Asamblea Departamental. Entonces, todos los expresidentes, en los cuales me encuentro yo, pues quedamos, como se dice, marginados en una forma por demás de burda y atrevida. Entonces eso dio lugar a que se vaya. Si había ya una redacción donde no se iba en contra de esta pavimentación, la adulteran para que se vaya en contra, y ahí nace pues esta controversia. Entonces lo único que yo estoy haciendo es simplemente mantener un criterio que lo tuve desde el comienzo, y por supuesto, además de eso, respaldar el por qué se decía que eso no es acuífero, o en su caso no va a dañar los supuestos acuíferos. Vamos a seguir hablando del problema en Santa Cruz, de la carretera y todo, pero esta vez desde el otro punto de vista. Hemos convocado también, Rubén, a Antonio Mulizaca, él es viceministro de Inversión y Financiamiento Externo. Con él vamos a hablar también de la carretera. Le vamos a dar primero la más cordial bienvenida. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi le saludamos. Viceministro, quisiéramos comenzar, si nos puede hacer una evaluación. Ha habido esta mesa técnica, reunión con la Gobernación de Santa Cruz. Al principio todo estaba bien, pero luego Santa Cruz decidió retirarse. ¿Qué evaluación tiene de estas reuniones primero, viceministro, por favor? Antonio, antes de pasar a tu pregunta, si me lo permites, me gustaría poner un poco de contexto. Claro que sí, claro que sí. Para mostrar cómo vemos el asunto. A ver, les comento a todos los radioescuchas de La Razón Radio que la gestión 2010, este proyecto, este tramo carretero de 80 kilómetros, desde Buenavista hasta Santa Cruz y pasando por Las Cruces, era un tramo de la red departamental. Y la gestión 2010, la Gobernación de Santa Cruz accedió a un fondo concursable del Ministerio de Planificación e hizo el estudio. Y para este estudio consiguió una licencia la Gobernación de Santa Cruz, porque vio que era un deseo del departamento y de los pobladores. Desde la gestión 2010, los pobladores de Buenavista, de Amboró, de Las Cruces, de Porongo de la Guardia, es que se sumaron a esta demanda del departamento de Santa Cruz, que en ese momento era una carretera departamental. Este diseño del 2010 fue actualizado por la Gobernación de Santa Cruz, la gestión 2016. Igual habló con los pobladores y vieron que era un deseo del departamento. La gestión 2017, con el diseño actualizado,
se acercaron al Ministerio de Planificación y le pidieron al gobierno central que participase del proyecto. Es decir, le dijeron, este es un deseo importante del Departamento de Santa Cruz. Nosotros como Gobernación de Santa Cruz pedimos el concurso del Gobierno Nacional porque es un proyecto importante y necesita una inversión también grande. A raíz de esa solicitud es que la gestión 2017-2018, el Gobierno Nacional realiza las gestiones de financiamiento ante dos financiadores, ante la CAF por 112 millones y ante Ofidopec por 30 millones de dólares, y la Gobernación de Santa Cruz comprometió 70 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un proyecto de 80 kilómetros con un costo de 212 millones en base de una demanda de la Gobernación de Santa Cruz y en base de dos estudios con licencia ambiental que presentó la Gobernación de Santa Cruz. Entonces, sacamos la ley, hicimos vigente estos recursos del financiamiento externo por valor de 142 millones, gestión 2018, y ahora en la gestión 2022-23, la misma gobernación le dice al gobierno central que fue involucrado el 2018 en este proyecto, que hay observaciones en el proyecto, que ellos diseñaron la gestión 2010, que actualizaron la gestión 2016 y a la cual involucraron a la población. El gobierno nacional entró en el tema el 2018 porque en el decreto que autoriza la firma de los créditos se estableció que ese tramo, a solicitud de la gobernación, pase a ser parte de la red vial fundamental. Entonces, el conflicto actual, por como lo entiendo, es los pobladores que desde la gestión 2010 coordinaron con la gobernación, participaron en la elaboración de los diseños, participaron en la obtención de las licencias ambientales 2010-2016, actualmente no entienden que la misma gobernación que gestionó la participación del nivel central del Estado actualmente esté observando la factibilidad o viabilidad del proyecto. Es en ese escenario en el que nos encontramos. Las poblaciones de Porongo, de La Guardia y de Buenavista, evidentemente las otras poblaciones del tramo, como Amboró, como Las Cruces, están muy preocupadas y manifiestan su preocupación con algunas medidas de presión ante, digamos, esa nueva postura de la Gobernación de Santa Cruz, que es la primera vez que nos ocurre cuando una entidad territorial autónoma en algún momento nos dice, por favor, consigamos recursos, este proyecto es importante, y al cabo de un tiempo te diga, encuentro observaciones a este proyecto que yo les presenté. Entonces, le veo algunos niveles de no factibilidad, y por eso nosotros como nivel central, desde el Ministerio de Planificación, que queremos ver el desarrollo de la población, estamos intentando mediar en este conflicto. Ese es el contexto inicial, Antonio, antes de responder a tu pregunta. Hay otros problemas también, amigos, que por supuesto que nos preocupan, y uno de ellos tiene que ver con los incendios. Ayer estábamos con Rubén comentando acá de por qué el cielo paceño estaba tan encapotado, tanto humo, en fin. Bueno, era por los incendios, es por los incendios que todavía están en el norte de La Paz, acá muy cerquita en la zona de Cotapata y más adentro también. De eso vamos a hablar. Estamos ya con don Edgar Ampuero, él es el comandante del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, así se llama. Con él vamos a hablar de esto de los incendios. Comandante, ¿cómo está? Buen día, Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Comandante Ampuero, en los últimos días, ayer nosotros informamos sobre que en el Parque Cotapata hay un incendio que azota la zona desde hace 9 días. ¿Serán 10 días? ¿Serán 11 días? ¿Qué información oficial hay respecto de este incidente? Sí, este incendio lleva ya varios días. Tenemos conocimiento, información preliminar, nosotros no nos encargamos de investigar, pero se habría originado por la quema, el chaqueo de un comunario que pretendía preparar su terreno para, bueno, con fines agrícolas, ¿no es cierto? Se ha desbordado
Ha sido descontrolado debido a los fuertes vientos y se ha producido un incendio que ha llegado a tener magnitudes muy grandes. Inmediatamente nosotros tuvimos conocimiento del incendio que fue detectado por nuestro centro de monitoreo. Hemos movilizado 30 bomberos de las Fuerzas Armadas del Batallón de Comunicaciones 1 Virauro de La Paz. Los hemos trasladado con ayuda del municipio hasta al Parque Cotapata, ¿no? Del municipio de Coroico. Han estado trabajando. Sin embargo, el día sábado los fuertes vientos han hecho que no pueda ser controlado por los efectivos que teníamos desplazados, y el comandante que estaba en las operaciones ha pedido un refuerzo. Entonces hemos movilizado al Batallón de Ingeniería 2 Román desde Caranavi para que vayan en refuerzo con 35 bomberos forestales más. Con eso han estado trabajando el día domingo y el día de ayer. Han trabajado eficientemente. Tengo el último reporte de esta mañana, que un 70% aproximadamente del incendio estaría controlado. Se han hecho líneas defensivas y se está canalizando el incendio a estas líneas defensivas, donde se espera el incendio llegue en las próximas horas y pueda ser ya liquidado para posteriormente pasar a la fase de enfriamiento, que consiste en eliminar las brasas que podrían después, por efectos del viento, reavivarse. Esto es lo que ocurre en Cotapata, en el municipio de Coroico. Comandante, ahora cuéntenos cómo es la zona. Seguramente no es fácil, Rubén, llegar a la zona, el acceso y la misma lucha contra el fuego. ¿Cómo es la zona y cómo se está haciendo el trabajo, comandante? Bueno, la zona de los Yungas en general es muy accidentada. Tiene mucho terreno montañoso. Es por eso que no se puede realizar, no es recomendable realizar un ataque directo al fuego, es decir, acercarse a las llamas y apagarlas. Es hacer líneas defensivas en lugares donde se espera que el viento conduzca al incendio, donde en estas líneas defensivas se retira todo lo que es combustible hasta llegar al suelo mineral. Y una vez que el incendio llega ahí, nuestros bomberos están atentos para liquidar y apagar el fuego completamente. Es la forma en la que se trabaja. Sin embargo, allá en Cotapata tenemos el refugio de animales Senda Verde, que se veía amenazado por el fuego. Entonces ahí sí se ha tenido que hacer un trabajo especial, dando prioridad a que el fuego no vaya a afectar este refugio, este santuario de animales que es tan importante en esta región del país. Tenemos una entrevista a Rubén, estamos en contacto y le vamos a agradecer mucho al cónsul de Argentina en Bolivia, don Santiago Dovés. Vamos a hablar con él sobre este caso en la ciudad de Oruro. Rubén, ha muerto un ciudadano argentino, al parecer no se le ofreció oportunamente la atención médica, en fin, para eso vamos a dar la más cordial bienvenida a Santiago. ¿Cómo está? Buen día, Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos desde La Razón Radio. Santiago, cuéntenos entonces, su presencia en Oruro seguramente obedece a esta investigación que se está llevando adelante por la muerte de este ciudadano argentino. ¿Qué datos nuevos tenemos sobre este caso? Bueno, sí, efectivamente, porque la sede principal del consulado, si bien cubre Oruro, es en La Paz, pero nos hemos desplazado ya desde el viernes, que concurrimos con el embajador y mantuvimos entrevistas con todas las autoridades intervinientes. La versión que hemos recibido, tanto de los servicios de emergencia, bomberos, policía, el hospital, es que, digamos, que el fallecimiento se produjo en la vía pública. Entonces por eso cuando llegaron los bomberos ya constataron el fallecimiento y por eso lo llevaron al Hospital Corea, digamos, como para cumplir, no con un formalismo porque no es lo que estaba previsto, sino como para cumplir con un, digamos, con una cuestión humanitaria por los pedidos de la familiar de la novia que estaba en ese momento con él. Y al constatarse el fallecimiento nuevamente en el Hospital Corea, ahí es donde toma intervención la FELCC y bueno, y los demás organismos, Fiscalía y demás. Sin embargo, la familia tiene algunas dudas al respecto, en particular porque en las entrevistas que ustedes habrán podido ver que se han hecho en los medios durante la semana pasada, entre otras declaraciones, hay un joven que declara que
manifiesta, sin sujeto en la oración, manifiesta que alguien le mencionó que todavía estaba con signos vitales al momento de arribar la ambulancia de bomberos. Entonces, bueno, eso va a ser materia también de investigación, porque sería bueno poder clarificar a quién se está refiriendo. Si se está refiriendo, la familia cree que se está refiriendo a uno de los miembros de la ambulancia que le habría manifestado eso, mientras que por otro lado también puede interpretarse que se está refiriendo a la novia, que fue la que manifestó que todavía continuaba signos vitales. Y en ese sentido nosotros hemos acompañado a la familia también para que en el día de ayer yo me constituí nuevamente aquí en Oruro, para que la familia pueda, valga la redundancia, constituirse como querellante de parte con el apoyo del CEPDAVI, ¿no es cierto?, que es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, de manera que puedan ellos también tener un patrocinio letrado que haga seguimiento de la causa, más allá del avance de oficio por parte de la Fiscalía, en particular para cuando ellos ya retornen a la Argentina, porque ellos están aquí no viviendo, sino por esta circunstancia particular. Estamos en contacto con el concejal por el Bien Común de La Paz, Jorge Dulón. Con él queremos hablar acerca de 5 propuestas del oficialismo que van a ser consideradas en el Consejo Municipal. La ley de alianzas público-privadas, la modificación de la ley de concesiones, la ley del uso temporal de bienes de dominio público, la ley de financiamiento sostenible y la ley de condonación tributaria municipal. ¿En qué consisten estas propuestas? Jorge Dulón, buen día, nos va a explicar. Buen día, concejal. Les saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. Buen día, queridos amigos. Antonio, Rubén, de tiempo los estoy viendo y para mí siempre es un gusto poder estar en su programa. Un saludo también a toda la gente que nos escucha y nos ve por La Razón Radio. Sí, efectivamente, ayer en la mañana hemos estado presentando estos 5 proyectos de ley con el concepto de poder propender pues al desarrollo económico en la ciudad de La Paz. Decirles que he asumido en mayo la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero, y desde mayo hemos asumido también la necesidad de poder trabajar estos proyectos de ley, que son parte de desarrollo también de las actividades de la gestión. Es decir, con estas leyes vamos a poder impulsar mucho más rápido algunas acciones que hemos programado para la gestión municipal y también en el programa de gobierno. La primera es la ley de alianzas público-privadas, es decir, la posibilidad de aliarnos como gobierno municipal de La Paz con empresas, con personas naturales, con comunidades en el campo, y de esta manera poder trabajar en conjunto. Hay varios ejemplos de esto. He dado el ejemplo, por ejemplo, de las luces LED. Recordarán ustedes, amigos, que teníamos que recibir un crédito del Banco Mundial. Lamentablemente esto no fue posible porque no hubo la firma del presidente. Y en ese sentido hemos optado entonces por ir por otro camino, que es la alianza público-privada, en donde empresas se van a presentar a partir de características que nosotros vamos a dar, que queremos que tengan las luces LED la ciudad de La Paz, y a partir de eso se va a hacer una selección y las empresas van a poder invertir la totalidad del dinero para poder hacer latente este proyecto, y después eso se va a ir reparando, digamos, o dándole a la empresa a partir del ahorro, por ejemplo, de lo que significa las luces LED, y el municipio también va a recibir un dinero. Entonces, esta alianza hace que todos podamos ganar, pero además entra otro concepto fundamental que tiene que ver con que el municipio va a comenzar a tener de manera autónoma otro tipo de recaudaciones, además de los impuestos. Aparte de las luces LED está el tema de los parquímetros, que también la gente está esperando. Está, por ejemplo, la construcción del nuevo teatro al aire libre, el techado del teatro al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, esa es
la ley de alianzas público-privadas, que esperemos esté lista en el transcurso de las próximas semanas. Vamos a trabajar todavía acá en la Comisión de Desarrollo Económico. También estamos planteando realizar un tour para poder hablar con los empresarios, con las cámaras de industrias, con la Cámara de Comercio, con la banca, por supuesto, y de esta manera tener toda la legitimidad necesaria para poder aprobar esta primera ley de alianzas público-privadas. La segunda tiene que ver con la modificación. Hemos perdido concejal, sí, la última partecita nos repite, por favor, hemos perdido un ratito la comunicación. Sí, claro, cómo no. Es decir, que esta primera ley de alianzas público-privadas va a ser socializada con las cámaras, ¿no? Industrias, comercio, banca, empresarios, también, por supuesto, sociedad civil, y de esta manera queremos que la ley o el proyecto de ley entre de manera legítima al Pleno del Consejo Municipal y no haya ningún problema para aprobarla. Es más, esperamos que haya unanimidad para aprobar esta ley de APPs. La segunda tiene que ver con la modificación de la ley de concesiones. Esta ley de concesiones ya existe en el municipio de La Paz, pero tiene algunos artículos que presentan ciertas trabas para poder hacer flexible, pero además hacer más viable las concesiones per se. Entonces, lo que estamos planteando es una serie de modificaciones que van a permitir que, por ejemplo, la aprobación de concesiones sea más rápida en el Pleno del Consejo Municipal. Ahora se pueden aprobar solamente por 2/3 y ustedes entenderán que eso significa que casi todos los concejales tengan que aprobarla y siempre hay, pues, ¿no?, algunas divergencias políticas que hasta ahora no nos han permitido aprobar ninguna concesión. Entonces eso se debe modificar, lo estamos planteando también de esa manera. Está ya con nosotros el alcalde de Buenavista, allá en Santa Cruz, don Teodoro González Saucedo. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Alcalde, ¿cómo está? Desde La Paz le saludamos Antonio y Rubén. Están inmersos ustedes, las autoridades, el pueblo, en un proyecto que todavía trastabilla la construcción de la carretera Las Cruces Buenavista. ¿De qué tiempo data este proyecto? ¿Cuándo lo soñaron, alcalde? Si nos puede recordar, por favor. Este proyecto viene ya gestionándose cuando lo toma de la mano ya la gobernación en el tiempo de siendo el gobernador Rubén Costa. Estamos hablando del año 2010. Del año 2010 pasa a ser un tramo departamental y se hacen los estudios. Estamos hablando de los estudios topográficos, estudios hidráulicos, estudios de suelo, para iniciar a elaborar un proyecto. Luego la gobernación, por lo económico de lo que resulta la construcción de este tramo, se lo pasa al gobierno nacional, porque prácticamente llegaría a ser una ruta troncal. Está uniendo dos carreteras principales, que es la carretera antigua a Cochabamba y la carretera nueva a Cochabamba. Y se trata de un proyecto de que consiste en disminuir distancias, porque prácticamente si nosotros vamos de Buenavista para llegar al punto donde ahora se quiere llegar, que es kilómetro 13 La Guardia, pasaría por Buenavista, luego por Tachuelos, luego Montero, Guarnes, Santa Cruz, y da la vuelta y llegamos al kilómetro 13 La Guardia. Estamos hablando de 120 kilómetros de manera normal, dando la vuelta. Sin embargo, ya con este nuevo proyecto, empezado del año 2010, se hace un acorte de 40 kilómetros. Estamos hablando de que disminuye la distancia a 80 kilómetros, lo que nos traería menor tiempo de transporte, por lo tanto ahorro en combustible, menos desgaste de los repuestos, unificación, integración de nuestros pueblos, facilidad de salir al mercado. Eso significa la construcción de esta carretera. Luego del 2010
ya con el proyecto aprobado, se lo transfiere al gobierno nacional, ya llega a ser una ruta troncal, bioceánica, porque uniría al sur todos los transportes que viene de Argentina, pasaría al centro del país y así sucesivamente. Y bueno, esto daría importancia a nuestros pueblos. Luego del 2010, ya y transferido al gobierno nacional, queda ya en manos de la nueva gobernación, que es del gobernador Camacho. El gobernador Camacho estaba este proyecto en estático. Las organizaciones sociales, las comunidades empiezan nuevamente a movilizarse, y fue así de que han hecho marcha, han hecho bloqueo, han hecho toma de la gobernación. Las mujeres, los varones que se presentaron a hacer toma de la gobernación han sido golpeados por la Unión Juvenil Cruceñista, hasta las mujeres más han llevado, los dirigentes. Debido a eso y a la situación de que se le presentaba al gobernador, se vio obligado a firmar un convenio, no sin antes haber hecho un análisis de la posibilidad de firmar ese convenio. Estamos hablando que el gobernador tiene una contraparte, la gobernación del 30%. Este proyecto de 80 kilómetros contempla un monto, un costo de 212 millones de dólares. Entonces, de ese 212 le corresponde 70 millones a la gobernación. Y es por eso de que, después de haber hecho un análisis, el gobernador firma en abril del año 2022, en Porongo, una de las comunidades que se llama Santa Fe de Amboró, hace la firma de este convenio, comprometiendo el 30%, que son los 70 millones de dólares. Y luego, después de eso, pasaría a manos de la Asamblea Legislativa. Entonces, ya estamos con nuestra primera entrevista en línea, en contacto con el viceministro de Gestión del Sistema de Salud, don Álvaro Terrazas. A él le vamos a saludar. Antonio Dalense le saluda, Rubén Atahuichi también. Buen día, viceministro, después de mucho tiempo lo estamos viendo. Viceministro, ¿cómo está? Buen día. Entonces, comencemos. A ver, buenas noticias. Se está formando, se está capacitando a médicos en especialidades, también en subespecialidades. ¿Cómo anda este proyecto? ¿Qué resultados ya nos puede dar, viceministro? Bueno, estamos en este momento en curso con 3 convocatorias, una extraordinaria para el Sistema Nacional de Residencia Médica, donde estamos lanzando una convocatoria que está en curso, donde se van a formar 68 especialistas. Esto es en el Sistema Nacional de Residencia Médica, tienen el estipendio, está dentro del marco del CENIDAI, se está formando, y esto es una de las novedades, en el Centro de Medicina Nuclear, aquí en la ciudad del Alto. Tiene un poco más de un año de formación del Centro de Medicina Nuclear, y ahora ya empezamos a formar especialistas, que no van a estar específicamente en el centro. También va a empezar a formar, no solamente para su establecimiento, sino para el Sistema Nacional de Residencia. Recordemos que estamos en un plan de hospitales, tenemos más de 54 establecimientos de salud, 13 de ellos de tercer nivel y 4 establecimientos de cuarto nivel, y es para estos establecimientos que estamos formando especialistas. Tenemos 2 convocatorias también fuera del país, una que va para España, que es para el Hospital Gastroenterológico, nuestro cuarto nivel, y otro para tercer nivel de Montero, que va para la República de Cuba, con 22 plazas de especialidad y subespecialidad. Estas 3 convocatorias valgan como muestra del esfuerzo de estas 3 convocatorias, una con 22, otra con 14 plazas y otra con 68, tienen una inversión. No estamos hablando de gasto, estamos hablando de inversión en salud, inversión en nuestro talento humano, de 33.2 millones de bolivianos. No es barato la formación de especialistas y subespecialistas, que va desde un año de formación hasta los 5 años de formación, dependiendo de la subespecialidad y especialidad. Y este es un gran avance. Sin contar, además, de que en el Sistema Nacional cada año formamos casi 1 millar. Este año hemos lanzado 970 plazas de formación, y para fin de año esperamos lanzar nuevamente, y esto se forma en el país. Lo que estamos sacando fuera del país estamos haciendo énfasis en lo que se forma, o muy poquito, especialistas por año en el país, o no lo formamos realmente. Viceministro,
ministro, ahora cuéntenos, ¿qué tiene que hacer un médico, qué tiene que hacer un doctor para postularse y poder ganar pues una de estas especializaciones? Bueno, para ambos convocatorias en el exterior están, igual la nacional, perdón, las 3 convocatorias están en nuestra página del Ministerio de Salud, de minsalud.gov.bo, está en la página del Ministerio, también está colgada fijado en nuestras redes sociales, para que puedan acceder a los requisitos de la convocatoria, que no son muy complejos. Esencialmente para fuera del país son las fotocopias legalizadas del título académico, título universitario y el título de especialista si corresponde para hacer una subespecialidad, además de aplicar a los formularios que se encuentran también en el sistema. Más allá de eso, no se pide otro elemento y, bueno, luego de pasar la parte curricular, donde la experiencia que pedimos es al menos 2 años de experiencia para la formación en el extranjero, esto se somete luego a una prueba de conocimientos. Esto se lo hace a través del Comité de Becas del Ministerio de Salud, donde se elaboran las preguntas, se pide la colaboración de las sociedades científicas para elaborar los cuestionarios y hacer un mecanismo de selección transparente. En el Sistema Nacional de Residencia lo hacemos a través del CNIDAI, este Consejo Nacional de Investigación Docente Asistencial. Tiene un componente muy interesante. Conforman todos los servicios departamentales de salud, sociedades científicas, colegio médico, universidades privadas, todas las facultades de medicina, donde hacemos una selección de las personas. Aquí no se requiere experiencia para la formación en el país, se requiere nomás postular y hacer el examen de conocimientos, el cual se han implementado diversos mecanismos para poder garantizar la transparencia que anteriormente así se ha visto vulnerada en pasadas gestiones. Hemos llegado a un punto de institucionalizar la formación de especialistas en el país, que no lo teníamos, por cierto, Antonio, Rubén, no lo teníamos en el país. En el 2016 formábamos 300 especialistas, por ejemplo, ahora estamos formando cerca de 1 millar, pero con un nivel de institucionalización y coordinación interinstitucional que garantiza no solamente la transparencia, sino la idoneidad y la calidad del profesional formado. Ya estamos con nuestro último entrevistado de nuestra transmisión. Se trata del ingeniero Juan Manuel Echevarría. Él es director de transportes de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones. Buen día, ingeniero. Le saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? A ver, BOA es la única empresa estatal en este momento. Hasta hace poco tenía más o menos el dominio de los viajes interdepartamentales e internacionales. Tuvo problemas Amazonas, que es la segunda empresa más importante en el país. No tiene aviones. ¿Qué era la empresa más importante? Más importante sí, también. Porque ya no está en vuelo, pero ¿no? De pronto se ha anunciado, señor Echevarría, que va a volver BOA, va a volver Amazonas, y están subiendo las tarifas de transporte. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Qué control tiene que hacer la Autoridad de Transportes en este sentido? Bueno, a ver, en el marco de lo que es la Ley de Aeronáutica Civil, pues se establece en el artículo 121 que la responsable de realizar el tema de regulación tarifaria es precisamente la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ¿no? La ATT. En este sentido, en el marco de esta norma, esta autoridad ha aprobado ya 34 tarifas máximas aplicadas por todas las líneas aéreas nacionales para diferentes rutas, ¿no? Entre ellas se encuentran las rutas que, bueno, en este momento están siendo un poco cuestionadas, que vendrían a ser, por ejemplo, de La Paz a Virubiru, de Sucre a Virubiru y de Cochabamba a Virubiru, ¿no? Entonces, está mucha gente indicando que se ha incrementado estas tarifas, pero bueno, como les mencionaba, la tarifa máxima ya se ha establecido anteriormente. Hay algunas de estas tarifas que se han establecido en el año 2005 y hay otras que se han establecido en el año 2013, ¿no? Entonces, en algunos casos, la tarifa máxima de referencia tiene ya una vigencia de 18 años. Entonces, nosotros, como autoridad, lo que hacemos es realizar
cotidianamente, periódicamente, la verificación de que nos estén pasando las tarifas máximas de referencia. En este caso, nosotros, al ya evidenciar estas denuncias que ha habido, hemos empezado a hacer un análisis y, pues bueno, es importante indicar que esta época de septiembre siempre es una época alta por la Fexpo Cruz. La Fexpo Cruz tiene un impacto a nivel nacional, todos los ciudadanos se trasladan a Santa Cruz precisamente para poder disfrutar de esta feria y pues bueno, a mayor demanda pues ya empieza el efecto del incremento de tarifas. No obstante, nosotros como ANTT estamos realizando una comparación de lo que ha sucedido en años pasados y hemos solicitado también a Boliviana de Aviación y a Ecojet información de su facturación de este último periodo, ¿no? Para poder corroborar si es que se estuviera pasando las tasas máximas de referencia. Y nosotros habíamos dado un plazo a Boliviana de Aviación para que presente su información hasta el 22 de septiembre, es decir, hasta el día de mañana, y a Ecojet hasta el 27 de septiembre, el próximo martes. Comentarle que Boliviana de Aviación ha dado respuesta. El día de ayer nos ha llegado ya aquí a la oficina la información de facturación de este último periodo y nosotros estamos empezando a realizar el análisis respectivo para verificar que no se estén pasando la tarifa máxima de referencia. En caso de que nosotros encontremos la existencia de cobros por encima de esta tarifa, pues vamos a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente y que puede concluir en una multa de hasta 30.000 UFBs para la línea aérea, ¿no? Esto en bolivianos estaríamos hablando aproximadamente de 73.800 bolivianos, ¿no? Ahora bien, mucha gente indica, yo podía ir a Santa Cruz con 300 bolivianos, ahora estoy pagando 400, 500. Comentar que, por ejemplo, la tarifa a Santa Cruz es mucho más alta. Entonces no estaría sobre la tarifa máxima de referencia esos montos que por ahora nos están denunciando, ¿no? Entonces la gente, la población también muchas veces no puede encontrar el dato de cuánto es la tarifa. Entonces recomendarles a todos que puedan entrar a la página, al chatbot, al 715-33-208. Aquí le voy a mostrar, le va a salir el tarifario. Ahí está, las tarifas de referencia. Bien práctico, aquí entonces buscamos, por ejemplo, La Paz Santa Cruz, 856 bolivianos es la tarifa máxima de referencia, ¿no? Entonces, cobros por debajo de esa tarifa de 856, pues están autorizados por la norma y no correspondería realizar un proceso contra la línea aérea, ¿no? Entonces, como les decía, les recomiendo, pueden entrar a la página, nuestra página web, pueden también consultar en el chatbot, el 715-33-208, ahí va a estar el tarifario para que ustedes puedan ver si es que se les está cobrando de más o no. Vamos a comenzar ya con nuestro trabajo diario. Tenemos ya al otro lado del Zoom a nuestro primer invitado, Rubén. Vamos a hablar con el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Hay varias cosas que preguntarle a don Jorge, ya lo conocemos y ya es nuestro amigo, así que le damos la más cordial bienvenida. Buen día, don Jorge, ¿cómo está? Antonio y Rubén le saludamos. Bienvenido. Jorge, lo hemos invitado esta vez para hablar, vamos a tratar de tocar varios temitas, pero lo hemos invitado en especial para hablar esto de los conciertos, ¿no? Que se anunciaban, que se han suspendido. Ahora, hace poquito nomás tuvimos otra gran movilización, así que llegan grandes artistas, especialmente estos que hacen música urbana, reggaetón, en fin, pero después resulta que se suspenden, ¿no? Que creo que parece no colman las expectativas que tenían de repente y se suspenden. Viceministro, ¿podemos hacer una evaluación de cómo han ido estos casos? ¿Cuántos se han presentado? En fin, cuéntenos, por favor. A ver, Antonio y Rubén, si tenemos un problema con estos conciertos, pero que no es uniforme. No podemos decir que en Bolivia se suspenden los conciertos
o que los artistas no quieren llegar a Bolivia o incumplen con el país. Ahí habría que separar algunos aspectos que me parece importante. Primero es el tema el estudio de mercado que deberían realizar los organizadores. Entiendo que algunos lo hacen, estas empresas que se dedican específicamente a este tipo de eventos, que son muy pocos que tenemos en el país. Son aproximadamente 5 empresas que hemos visto que son muy profesionales, tienen un equipo profesional, tienen también un capital, invierten, realizan un proceso de publicidad, hacen su estudio de mercado y por lo tanto cuando realizan estas empresas, estos conciertos se llevan adelante y tiene bastante éxito. Pero por otra parte hay otras personas que se involucran en la actividad, que arriesgan algunos aspectos para llevar adelante un evento que posteriormente fracasa. Entonces ahí también separamos dos componentes, ¿no? La actitud y el comportamiento que tiene el consumidor, el usuario en Santa Cruz, podríamos decir que incluso Tarija, parte de Cochabamba, frente a lo que tenemos en Potosí, Oruro, La Paz, principalmente, donde ahí podemos ver que el consumidor no es que no le guste participar en un evento, en una de estas actividades, sino que el consumidor de esta región tiene otro estilo de música, ¿no? Podríamos decir que son más cumbieros, más rockeros, y no tanto así los usuarios, los consumidores de parte de Cochabamba, Santa Cruz. Por una parte que tienen otro estilo de vida, otro estilo de música, por lo tanto. Por una parte. Por otra parte, vemos que el paceño es muy difícil que invierta $700,000 para comprar un boleto e ir a ver a algún artista. Lo propio ocurre en Oruro o en Potosí. Son muy pocos los que pueden arriesgar o pueden invertir, mejor dicho, esta cantidad de dinero para participar en un concierto. No ocurre lo mismo en Santa Cruz, por ejemplo, o en el Beni, o en algunos otros lugares, donde sí hay una predisposición. El cruceño, la cruceña puede estar una semana sin privándose de algunas cosas, pero tiene el dinero para poder participar en un evento, es decir, es más proclive a ser parte de este tipo de espectáculos. Por otra parte, lo que vemos es que los empresarios en Santa Cruz, en Cochabamba, se unen, ¿no? Son 5 empresas normalmente las que se organizan para llevar adelante estos eventos. Unos tienen el escenario, que es muy caro, ¿no? Otros tienen el dinero para la publicidad, otros tienen el dinero para la logística. Es decir, hay una organización empresarial para llevar adelante un evento en Santa Cruz. Por lo tanto, son casi con sus propios recursos que llevan adelante este tipo de espectáculos. No ocurre lo mismo en este otro lado. Normalmente acá en La Paz es un solo empresario o una persona que ni siquiera tiene su empresa que se arriesga, se lanza a la aventura de traer o de tratar de traer a un artista y no tiene ese aparato, esa logística, esa organización que hay en Santa Cruz. Entonces, él se arriesga bajo el cálculo, la proyección de que va a promocionar a un artista. Eso ha ocurrido con Nodal, por ejemplo, y con la venta de las entradas va a recaudar el dinero para traer al artista, pagarle el contrato, pagar el hotel, pagar la publicidad, pagar el escenario, pagar el alquiler del evento. Es decir, él descarga, ¿no?, en un gran porcentaje la inversión en la venta de tickets. Y de pronto es de que tú calculas que puedes vender 15,000 entradas, ¿no?, que es lo que, por ejemplo, se calculó con Nodal, y de pronto solo vendes 4,000. Entonces tienes una gran brecha, no lograste vender los tickets suficientes y lógicamente eso ya te impide cumplir con
los compromisos que has asumido. Si a todo esto, Rubén y Antonio, le ponemos las cláusulas que tienen los contratos con artistas internacionales, porque son contratos ya definidos, no es que en Bolivia elaboran el contrato y se ponen de acuerdo, no, ellos ya envían su contrato, y estos contratos que nos envían acá a Bolivia son casi con cláusulas o son contratos modelo que se llevan adelante en Europa, en Estados Unidos, en México, etcétera. Es decir, para nuestra realidad, esas cláusulas casi son imposibles de cumplir. Estamos en contacto con Ángel Arancibia Murillo, el expresidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro, la famosa ACFO. Vamos a hablar con él en estos minutos. Ángel, buen día. Les saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, Ángel? La Asociación de Conjuntos en julio, en un congreso, me dio la confianza a los presidentes de los 52 conjuntos, y eso marca para mí un inicio, una etapa con la experiencia que uno tiene de trabajar en el marco de engrandecer lo que es nuestra obra maestra, lo principal, pero sobre todo basados en la fe y en la devoción de la mamita del socavón. La institución como tal es una institución fortalecida, pero hay que manejar un poco más el tema de las herramientas que ahora las tenemos a disposición, como la comunicacional, las plataformas, las redes, para anunciar y demostrarle al mundo lo que son nuestras danzas, el patrimonio, la obra maestra, pero lo más importante, lo original. Así es. Ángel, nosotros, claro que... Antonio, Estito, después te paso la pregunta. Dime. En Oruro solemos preguntarnos cuando conocemos amigos nuevos, Antonio, ¿y en qué conjunto bailas? Sí, es típico. Eso queríamos preguntarle a Ángel. Claro, que nos cuente su vida. Seguramente él tiene también una trayectoria dentro de lo que es la música, el folclore en Oruro. Cuéntenos, Ángel, ¿cuál es su trayectoria en esto? 23 años en la Fraternidad Caporal Centralistas. Hemos participado con mucho amor, con mucho cariño, por devoción. A mí me tocó estudiar, soy orureño, me tocó estudiar en La Paz y pude llegar a Oruro en un bloque del interior, que es bloque Socavón, que habíamos reforzado los caporales de auditoría en ese entonces. Me enamoré de esta fraternidad, de esta institución y de esta danza, y cuando volví a Oruro, cuando retorné, obviamente me entré a bailar al bloque Oruro, donde pudimos gozar de la confianza de la gente para poder trabajar luego por invitación en la ACFO como secretario de Cultura, y fue algo importante que marcó mi vida, porque ahí empezó el amor que le tengo a nuestro carnaval, la grandiosidad que significa organizar todo esto, y bueno, pues qué mejor que coronar todo ese amor, ese cariño a nuestra institución con este cargo que me toca seguir para demostrar que se puede hacer cosas grandes por nuestro carnaval. Ángel, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus expectativas? Nos está hablando un poco de incursionar tal vez más en la entrada en la tecnología, en lo que está de moda, pero ¿cuáles son las otras metas que se fija para su gestión? A ver, este inicio de actividades marca un poco lo que quiero hacer para nuestra institución. Si tú ves, estamos haciendo algo diferente, algo muy especial para la gente que está en Oruro y para la gente que va a poder vivirlo por las redes y por la retransmisión de un medio de comunicación importante. Me refiero a que hoy para Oruro va a ser un espectáculo donde vamos a empezar primero con el ingreso de nuestra mamita del socavón, acompañado y encabezado por nuestro Monseñor Vialacig, nuestra primera autoridad eclesiástica acá en Oruro, quien va a dar la bendición para arrancar con lo que va a ser una noche inolvidable, donde se van a presentar diferentes conjuntos, pero con un matiz diferente, una teatralización de 5 tipos de danza, una explicación diferente. En la transmisión lo van a poder ver. Reconocimientos a 4 personajes importantes que han dado parte de su vida en Oruro y para nuestra obra maestra, que es un musicólogo, está un historiador y está un expresidente de la ACFO de otrora, y no puedo decir los nombres, hermano querido, porque ninguno de ellos sabe el reconocimiento.
están llegando a recibir con mentiras de la familia y espero que eso salga bien, va a ser una noche emotiva. Además le vamos a hacer un homenaje póstumo a un gran artista, al ex vocalista de Hachamalcu, un gran amigo nuestro que ha dejado una parte de su vida en el Carnaval de Oruro y lo va a hacer al estilo de la morenada central, que es la morenada que más le gustaba, donde más se sentía el identificado. Posterior a ello tenemos la canción de la obra maestra interpretada ahora por Llaqtaymanta, pero es una canción que la van a grabar 10 artistas de renombre internacional, que son bolivianos obviamente, que quieren ser parte de esto que estamos logrando. Un encuentro de 3 generaciones, Carlos Urquidi, el autor de Mi Llaqtita, una canción tan emblemática para los bolivianos, la va a cantar con Daril Muñoz y con Angelito, 3 generaciones que en Oruro son artistas reconocidos y que le están dando pie a los jóvenes y a los niños que necesitan empezar esto, y hay que fomentar ese amor que le tienen los jóvenes y los niños en Oruro a nuestro folclore. Vamos a cerrar esta noche hermosa con una toma importante pensando en el Carnaval 2025, con un eslogan que es: me visto de carnaval, Oruro se viste de carnaval, y ese eslogan va a ir por el mundo para el Carnaval 2025, se lo va a hacer en la Avenida Cívica aprovechando todo este movimiento. Y algo importante, 5 diabladas unen a sus tropas de diablos por primera vez en la historia, con sus 5 ángeles van a hacer una coreografía y en unísono van a hacer una danza que va a deleitar a los que estemos ahí y a quienes nos van a seguir por los medios. Y el cherry de la torta, para que la gente se vaya completita, Llaqtaymanta nos va a regalar un concierto y luego viene Chilahatun. Y así coronamos una noche de un inicio de actividades diferente, hermano, y alguien me lo dijo, si así estamos empezando, no sé cómo vamos a terminar. Así. Estamos aquí ya en nuestros estudios con Martino Albestegui. ¿Cómo estás, Martino? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Él es gestor cultural y del Centro Cultural Cholahuasi. Vamos a hablar del concierto de Gogo Blues. ¿Qué te parece? Por favor, primero tenemos una gran noche. Esta noche se viene Gogo Blues, como siempre, en su casa. En el Cholahuasi. En Cholahuasi. ¿Qué es su casa? Que es su casa. Primero es una leyenda del blues, de la música boliviana, con Pateando al Perro. Yo lo escuchaba desde changuito y no sabes la alegría que tengo de verlo en mi boliche. El concierto que va a dar es muy especial. Viene con músicos de Tarija, viene con sus invitados especiales, que siempre es sorpresa de la noche. Claro. Y se viene con todo lo que es Cholahuasi, que viene con nuestra coctelería de autor, nuestra comida. La comida tradicional, tenemos cholapique, tenemos plato paceño, cholapizza, ají de fideo, que ya se ha vuelto un clásico del bar, digamos, ¿no? La gente viene por eso también. Claro, antes en los bares solamente habían picaditos, ahora puedes, mientras ves el espectáculo, estar comiendo tu ají de fideo. Un ají de fideo a las 2 de la madrugada, claro. No hay nada mejor. Sí, después de unos tragos siempre cae bien alguna comidita. ¿Y cómo se va a presentar el evento esta noche? Nosotros abrimos, Cholahuasi abre las puertas a las 8 de la noche, como siempre. ¿Ya? La banda llega a las 10:30, 11. Tenemos ya casi todo el bar reservado. Entonces estamos haciendo las últimas reservas de mesa. ¿Ya? Gogo es un personaje que uno es muy amado en esta ciudad, es muy amado en Cholahuasi. Han visto en los videos que tenemos que siempre está repleta la casa con sus amigos, con personas que lo van siguiendo desde Pateando al Perro, de sus composiciones, y viene el Gogo, sigue sacando música. Claro. Es una locura. Siempre está vigente. Ha sacado hace poco con el Panchi Maldonado un tema que se llama No tienen vergüenza, que es el que está sonando. Y imagínate, ¿no? O sea, ya uno diría que ya pisó, ya es Gogo Blues y sigue tocando lo mismo año y año.
son nuevos temas. Sí, aquí estamos viéndolos precisamente. Ahí está en la casa, como siempre rompiendo el ancho la base. Entonces esta noche viene con nuevo repertorio Gogo Blues. A ver, contanos. Viene con nuevas canciones. El señor sigue componiendo, sigue con ese afán artístico de sacar nueva música. Entonces es fresco su producción, su propuesta. Claro. Entonces la oferta ya está hecha, comida, tragos y buena música. ¿Qué más querés? Ahora, ¿cómo anda el proyecto Cholahuasi? Les está yendo muy bien. Estamos bendecidos, es un espacio hecho para los seres de la noche paseña, que amamos, que somos parte. Tenemos unas locuras. Primero estamos ampliando, se nos hizo pequeño el espacio. Claro, habían comenzado con la ilusión solamente de tener algunos eventos, incluso contigo mismo cantando ahí. Mira, ya hace poco... Guitarreando ahí, pero mira, pues ahora se está volviendo en un escenario. Nada raro que tengan que ampliar en adelante a otro espacio más grande, ¿no? Sí, es la casa de mi padre. Sí. Ahorita son actualmente 3 espacios, que es Bolivia, donde está la barra, es el Cholabús, que es un escenario que, modestia aparte, me parece el escenario más precioso de la escena de noche. Y tenemos el cementerio de elefantes, ¿no? Que es un emblema muy representativo de la ciudad. ¿Qué nombre que le han dado? Ahí con el Juve. Pero lo que no sabe la gente que en el cuadro del Juve hay una puerta. Sí. Y esa puerta va a otro sector, que actualmente estamos modificando, estamos decorando para que tenga la misma estética, para todo, ¿no? Tenemos el plan, aparte de ampliarlo para las noches, de ya abrirlo desde el mediodía y hacer bar-restaurante pop. Entonces, desde el mediodía tenemos almuerzos. ¿Cómo que les ha ido bien? Como para pensar en esas innovaciones. No, siempre fue el sueño, siempre fue la meta, solo que hay que luchar para llegar ahí, ¿no? Entonces ya tenemos comida desde el mediodía, vamos a tener muchos más eventos culturales. Vamos a tener teatro los miércoles, tertulia de poesía los martes. Tertulia de policías, dijiste. De poesía. Ya, qué bien. Entonces, todo un centro cultural. La idea es caber en el nombre del centro cultural. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.